Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. En otra versión dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y Efesios capítulo 5, 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pueden tomar asiento esta mañana. Damos gracias al Señor que nos da la sabiduría de estar hoy aquí. Nos da el privilegio, la gracia de estar aquí. Este Salmo 90 nos habla acerca justamente de que Dios es eterno. Y también habla de que el hombre, o el tiempo del hombre aquí en la tierra, es transitorio, es pasajero, no es eterno. Y teniendo en cuenta esa premisa de que Dios es eterno y que nuestro pasaje aquí en la tierra es algo pasajero, algo transitorio, entonces en el versículo 12 el salmista dice: Señor, enséñanos ¿a qué? A contar nuestros días. ¿Para qué? Para que nuestro corazón esté lleno de ¿qué? De sabiduría. Tal vez otra versión nos hace entender más cuando dice: enséñanos a entender la brevedad de nuestra vida, la brevedad de los días. Por eso dice el salmista: enséñanos, Dios, a contar los días. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Dice: ¿para qué? Para que no nos olvidemos de que el tiempo aquí en la tierra es breve, es pasajero. Nuestros objetivos no están acá, está diciendo el salmista, sino en Dios, que es como eterno. Y dice: si aprendemos a contar nuestros días y somos conscientes de la brevedad del tiempo en el que vamos a estar aquí en la tierra, entonces nos haremos más sabios. Y el libro de Efesios que leíamos también, capítulo 5, versículos 15 y 16, dice: miren, con diligencia, con premura, con rapidez, velozmente, con intensidad, ¿cómo andan? No como necios, sino como sabios, contando bien los días. Cuando se refiere acá de días, en realidad está refiriéndose a tiempo. Cuenten el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pero ¿por qué el tiempo es tan importante? El tiempo es algo que Dios ha establecido para que nosotros podamos movernos, entender y organizarnos, porque Dios es eterno. No lo entendemos del todo, pero no hay tiempo. Dios es eterno. En la eternidad no hay principio, no hay fin, y nosotros estamos acostumbrados a que hay un principio, hay un final. 1 hora, 60 minutos, 60 segundos, tiempos, momentos. Y Dios dice: bien, tienen esto. ¿Y qué están haciendo con ese tiempo? ¿Qué están haciendo con sus días? ¿No se dan cuenta de que es breve el tiempo? Muy breve. Es más, es breve y además para nosotros es impredecible. No sabemos cuándo Dios dice hasta acá. ¿O quién de ustedes sabe exactamente cuándo el Señor le dice hasta acá yo? Ninguno de nosotros sabemos, ¿verdad? Y entonces algunos pueden pensar: pero recién tengo 20 años, tengo tanto tiempo para servir a Dios.
Y si esta noche vienen a pedirte tu alma, ya me voy a acomodar, ya voy a arreglar esto, lo otro, y entonces después... No, está diciendo el salmista, contá tus días, es breve el tiempo. Es breve el tiempo. Muy breve el tiempo comparado con la eternidad, digamos, nada. Y entonces el salmista empieza a hablar y dice el versículo 1 del Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. ¿De qué está hablando? La eternidad de Dios. La vida del hombre es pasajera. Una canción que hace muchos años cantábamos y en un coro, yo no me acuerdo toda la letra, pero una parte decía: el hombre es como la hierba que pasa y se va, mas Jesús por siempre sigue igual. Después decía: tengo que comprender que todo tiene un final, mas Jesús por siempre sigue igual. Amén. Cuando estamos viviendo en esa comprensión, empezamos a actuar, a pensar sabiamente. Y decir: ya se termina. ¿Y qué si el Señor viene hoy? ¿Y qué si el Señor no viene hoy para todos, pero viene para vos? Dice: quiero que llegó el tiempo. Ay, Señor, pero espera, que yo justo estaba pensando. No pienses. El sabio piensa y actúa. Actúa y piensa. El sabio es el que pone en práctica lo que sabe que hay que hacer. Si no, es simplemente una persona muy inteligente, muy conocedora, sabe, pero si no pone en práctica, no es sabio. Está hablando de la eternidad de Dios. Y si usted lee todo el Salmo, va a ver que exalta el poder de Dios sobre todas las cosas, sobre la naturaleza. Como decía esta canción, sobre todo poder y ley está el Señor. Y el versículo 9 dice: porque todos nuestros días declinan. El versículo 10 dice, y está hablando de la expectativa de vida que tenían allí, y dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si a los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan. ¿Y qué? Y volamos. ¿No? Y dice el versículo 12: enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que traigamos ¿a dónde? Al corazón. ¿Por qué dice al corazón? El corazón justamente es el asiento de ¿qué? De nuestras emociones, de nuestros deseos. Claro que nuestras emociones y nuestros deseos, si actuamos sabiamente, están puestas en la eternidad, no las cosas pasajeras. Cuando toda nuestra emoción, todo nuestro entusiasmo, todas nuestras ganas, toda nuestra energía, por así decirlo, está puesta en las cosas de este mundo, en las cosas que nos rodean, aunque no sean nada directamente pecaminoso, porque puede ser indirectamente, porque si no estamos obedeciendo a Dios, igual estamos pecando. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros actuamos por esos sentimientos y emociones basadas en lo terrenal, no estamos actuando sabiamente. El Señor lo dijo muchas veces, lo dijo el salmista, todos lo entienden. Salomón lo entendía. El todo del hombre, ¿qué es? Dios mismo. Todo lo demás, ¿qué dijo? Es vanidad. Vanidad viene de la palabra vano, inservible. No tiene fundamento, no tiene sustento. ¿Para qué? ¿Para qué? Justamente
Acá entra el ejemplo práctico que los niños conocen muy bien, la escuela bíblica, porque no sé si la seguirán cantando, espero que sí, porque es una canción muy linda, que nos refleja esto, el tema de aquel que construyó su casa sobre la arena. Puede estar muy hermosa esa casa, y las mejores paredes, el mejor techo, el haber invertido mucho más, y por ahí allá arriba de la roca hay un ranchito. Una casita, tranquila, sin muchos lujos, pero viene la tormenta, viene la inundación y la casa que estaba sobre la arena es destruida. En vano construyó. Vanidad. Ahora el que construye sobre la roca, lo que haya construido va a permanecer. Amén. Y este es el sentido en que está hablando el salmista. Contemos nuestros días. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y necesitamos sabiduría. Y por ponerle un título a este mensaje, es creciendo en sabiduría. Y cuando nosotros vamos al libro de Santiago, uno de los últimos libros que encontramos en la Biblia, capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene ¿qué? Falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos como abundantemente, sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces usted puede decir, bueno, pero me equivoco, pero bueno, esto, bueno, lo otro, y un montón de cuestiones. Y yo le voy a decir, ¿y por qué no le pedís a Dios el ser sabio? Y ser sabio, vamos a ver, ser sabio viene de dos palabras griegas, que una significa trabajar. Es la conjugación de dos palabras, trabajar, y la otra significa inteligencia. Inteligencia, trabajar, actuar, inteligencia. Aplicar esa inteligencia en la obra. Porque muchos, yo creo que todos los que estamos acá esta mañana, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Conocemos cuál es la voluntad de Dios. Tenemos la inteligencia necesaria para eso, pero muchas veces no obramos, no actuamos conforme a la voluntad de Dios, y entonces ahí estamos actuando neciamente, y el necio, dice la Biblia, que es sabio según ¿qué? Su propia opinión. Porque a mí me parece, porque yo creo, porque yo tengo estas circunstancias, etcétera, etcétera, y deja de ver a Dios y la eternidad de Dios y lo pasajero que es el tiempo acá. Y entonces empieza a ser necio, y un necio tiene una sabiduría exclusivamente personal y aplicable para sí y acomodada para sí mismo. Y dice acá entonces Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y agrega, el cual le va a dar con abundantemente, sin reproche. ¿Por qué? Porque seguramente cuando estamos diciendo, Señor, ayúdame, dame sabiduría, es porque también nos dimos cuenta de que venimos errando un montón de cosas. Bueno, y Dios te va a dar la sabiduría, que es la capacidad para poder aplicar eso que ya sabes, para poder aplicar la palabra de Dios en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en el ministerio en el cual Dios te ha puesto. ¿De dónde viene la sabiduría entonces? De mucho estudio, del pastor, del hermano Ángel que da clases en el seminario, de los grandes teólogos de la historia. Acá dice Santiago 1:5 que si tenemos falta de sabiduría, al único que le debemos pedir es a Dios, porque la sabiduría viene de Dios. Por ende, hermanos, escuchen, el que no actúa sabiamente es porque no tiene comunión con Dios. El que tiene comunión con Dios, Dios habla, Dios es
el que nos guía en el camino. Dice también el salmista: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera es a mi camino. No le podemos errar, no nos podemos equivocar, a menos que corramos la palabra de Dios, corramos la voluntad de Dios, el propósito, y empecemos a actuar según nuestra propia opinión, y que es necedad. Y muchas veces actuamos de esa manera y decimos: Señor, perdóname, ayúdame a actuar en sabiduría. Toca mi corazón. Para que actuemos sabiamente tiene que haber un cambio en el corazón, hermanos. No sirve de nada la apariencia, ni los títulos, ni los cargos. No sirve absolutamente para nada si no hay un cambio en el corazón. Es interno, es del corazón y entonces hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? En el mismo libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice: primero hace una pregunta y dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice: bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Por qué dirá en sabia mansedumbre? Porque la sabiduría personal, cuando actuamos en necedad, es porque primero le dimos lugar a nuestro orgullo. Es decir: bueno, a mí nadie me va a mandar. Yo sé lo que tengo que hacer y nadie me tiene que decir. Y yo creo que esto es lo correcto y me voy a manejar de esta manera. Entonces, el que realmente es sabio, muéstrelo por su buena conducta en sabia mansedumbre, en sujeción, en obediencia. Ahora, cuando no hay sujeción, no hay obediencia, entonces tampoco hay sabiduría. Amén. ¿Por qué? Porque la rebeldía no proviene de Dios. Porque el Señor mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Dice versículo 14 en adelante: pero si tenéis como celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, escuchen, terrenal, animal y diabólica. Si no estás actuando en sabiduría, o sea, conforme al propósito y la voluntad de Dios, estás actuando en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando dice animal, se refiere a lo carnal, ¿verdad? Impulsado a los deseos personales y lo que yo tengo ganas de hacer. Y no es de Dios. Y si no es de Dios, es el diablo. No hay. Bueno, no es de Dios ni del diablo. No existe. Porque si no es de Dios, estás fuera del propósito de Dios. Por lo tanto, estás actuando en rebeldía. Y si estás actuando en rebeldía, estás actuando como el diablo quiere que actúes. 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, dice 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente como pura, es transparente, no oculto nada, no tengo la necesidad de mentir, no tengo la necesidad de excusas, es transparente. Después es pacífica. ¿Qué quiere decir? Que siempre está buscando la paz con todos, no la contienda, no la comparación. Ay, no porque este y no porque el otro. No, yo estoy para servir. Es pacífica, amable, benigna, buena.
Llena ¿de qué? De misericordia y de buenos frutos. ¿Cómo está? Llena de misericordia y de buenos frutos. O hay que estar revisando el árbol y sacudiéndolo a ver si cae alguna fruta. No, llena. Cuando estuvimos hace poco allí en el Líbano, justo está la época donde estaban los árboles llenos de mandarina y de naranjas, y fuimos allá a una casa que tiene, nos invitaron por supuesto, y extendíamos la mano, lleno, y sacamos una bolsa enorme, nos alejamos y veíamos el árbol que estaba igual, lleno, ¿verdad? Distinto a otro árbol que dice, ¿dónde habrá alguna fruta? No la encontramos, pero hay que andar buscando algún fruto. No, el que vive en sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, está lleno de misericordia y de buenos frutos. Pero tiene que ver con el corazón. Ayúdanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. El corazón lleno de la sabiduría de Dios es misericordioso, es benigno, es puro, es pacífico, es amable y lleno de frutos. Y dice, sin incertidumbre. ¿Saben lo que es incertidumbre? Duda. Pero no sé. Vamos a hacer esto para el Señor. Y no sé. Vamos a hacer otro. Y no sé. Después te digo. Ni hipocresía. ¿Por qué hipocresía? No, pero yo soy cristiano, yo amo al Señor, Cristo vive, es el Señor y Rey de mi vida. Ajá. Y cuando Él te llama, ¿dónde estás? Ni hipocresía, no hay lugar para la hipocresía. El que está lleno de la sabiduría de Dios dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. No pregunta, ¿y quién más va? ¿Y por qué no va aquel? ¿Y por qué no va el pastor? ¿Y por qué no lo hace el otro? No, acá estoy yo. No, aquel que está más cerca. ¿Qué tiene que ver? Heme aquí, envíame a mí. Es su corazón lleno de la sabiduría de Dios. Y dice el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ustedes saben que es imposible que un hombre y una mujer tenga paz en el corazón si no tiene una plena comunión con Dios. Porque la paz, la verdadera paz, proviene de Dios, de nuestra relación con Dios. Entonces vivimos nerviosos, ansiosos, desorientados, temerosos. Todo lo contrario a la sabiduría. Entonces todo esto, los temores, las ansiedades, producen ¿qué? Enojos, iras, contienda, celos, incomprensión. Nadie me comprende, nadie me entiende. No, sí, Dios te entiende. Y Dios quiere que tengas un corazón lleno de su sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué valor tiene la sabiduría para toda persona? Pero cuánto más para un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Podrías pensar en este momento y hacer como un conteo de todos los bienes que tenés, ya sean pocos, muchos, lo que sea, decir, a ver cuánto tengo. El tiempo es un bien también. ¿Sabías? De hecho, generalmente, ¿verdad? Cuando trabajamos, cada hora de trabajo es lo que cuenta. ¿Cuánto vale el tiempo, hora de trabajo,
Bueno, yo que estudié en la secundaria, hice comercial, estudiábamos mucho eso, lo que valía la hora hombre, ¿verdad? ¿Cuánto vale tu hora? Ahora dice Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Entonces, es mejor la sabiduría. Y la sabiduría, vuelvo a decir, porque a veces nos confundimos, la sabiduría no es inteligencia, no es conocimiento. La sabiduría es actuar conforme a ese conocimiento y la inteligencia que Dios nos ha dado. Entonces, adquirir sabiduría es adquirir la practicidad de lo que nosotros sabemos, poner en práctica la palabra de Dios, poner en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es adquirir sabiduría. Ay, no, porque estoy yendo al instituto y entonces estoy adquiriendo sabiduría. No, podés estar adquiriendo conocimiento, podés estar desarrollando tu inteligencia, pero vamos a ver que sos sabio cuando lo apliques en tu vida. Amén. Podés ir, por ejemplo, al seminario y aprender, bueno, no hace falta ir al seminario, pero y decir, no robarás. Ah, entiendo, conozco que no hay que robar. Bueno, ahora soy más sabio porque sé que eso está mal. Bien, pero vamos a saber si realmente sos sabio si no robás. ¿Verdad? El otro día me hicieron una broma a unas alumnas. Yo tengo en medio de la clase, se para una, pues parece que lo hicieron a todos. Una broma pero interesante, ¿no? Pasa por ahí para el lado de mi escritorio, me dice, profe, ¿esto es suyo? Mira, billetes de dinero, ¿no? Le digo, no, le digo, para nada. Ah, ve, este profe es honesto. Y como los chicos están todos, ¿no? Me estaban probando. Somos honestos todo el tiempo. Eso es actuar sabiamente. Sé cómo debo actuar. Es más, después tú te dices, puede dudar, pero ante la duda no voy a decir, ah, sí es mío. No. Si tengo la duda, no sé si es mío. Por lo pronto, no es mío, no es. Y parece algo pequeño, pero somos hijos de Dios. No hay cosa pequeña. No hay mentirita piadosa. No sé de dónde sacaron eso. La Biblia no habla en ningún lugar de mentiras piadosas. Dice, andar en la verdad. Entonces, hermanos, vale más que tu propio tiempo andar sabiamente, adquirir sabiduría, andar en la voluntad de Dios. ¿Qué más podemos decir de la sabiduría? Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Hermanos, cuando usted comparta algo sobre un tema, siempre tiene que usar la base bíblica. Amén. Porque hay muchos que dicen muchas cosas lindas por ahí, pero cuando uno ya está instruido en la palabra, dice, ¿dónde están sacando esto? Porque la Biblia no dice eso. Parece lindo lo que está diciendo, pero no está en la Biblia. No, vamos a corroborar de lo que estamos hablando. Tiene una base bíblica. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, andad como sabiamente. ¿Para quién? Para con los de afuera. Y mire lo que agrega acá. Redimiendo el tiempo. Utilizando bien el tiempo. Dice el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre
con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Saben? La sabiduría sabe comportarse, sabe actuar en el momento preciso, sabe cómo responder a cualquiera. Y acá está diciendo con los de afuera. ¿A qué se refiere? A aquellos que no forman parte de la iglesia. O sea, que son personas que no tienen a Cristo en el corazón. Saber comportarse para con ellos, sabiendo que nosotros tenemos la eternidad y sabiendo que ellos están en tinieblas y en oscuridad. El que es sabio sabe comportarse también para con los de afuera. Y si tiene que pedir 1000 veces perdón, va a pedir 1000 veces perdón. Ay, no, pero que yo no. El que actúa sabiamente, actúa como dice la palabra, y que dice la palabra, en tanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Amén. ¿Cuántos quieren ser sabios? Bueno, tienen que pedir a Dios, Señor, ayúdame a ser sabio. Entonces la sabiduría sabe comportarse, aún en situaciones difíciles, con las situaciones que podemos vivir hacia afuera. Bendecir aún a los que nos maldicen. ¿Quién compartía? Maxi, algo parecido. Bueno, nosotros bendecimos a todos. Y si alguien nos maldice, Dios se encarga. Pero no yo. Ese es un tema de Dios con esa persona. Por otro lado, en el mismo libro de Proverbios, pero capítulo 13, versículo 10, dice la palabra de Dios: y esto es muy importante, hermanos, y esto está difícil en este tiempo, fuera de la iglesia ni hablar, y dentro de la iglesia también. Dice Proverbios 13:10: ciertamente la soberbia concebirá, ¿qué cosa? Concebir, ¿qué significa? Dar a luz. La soberbia en el corazón da a luz contienda, problemas, enojos, más con los avisados está la sabiduría. ¿Quiénes son los avisados? Los que saben recibir un consejo, los que prestan atención, los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Ahora, somos varias personas acá y estamos hablando de esto y estamos escuchando el mensaje, y tenemos dos opciones: actuar en soberbia y decir, bueno, yo voy a actuar como a mí me parece, o actuar como los avisados, los que escuchan el consejo y lo ponen en práctica. La diferencia es que el que actúa con soberbia genera contienda, genera problemas, pero el avisado actúa como sabio. Y es más, el que actúa sabiamente, ¿sabe qué adquiere? Más sabiduría. Y el que actúa neciamente, ¿sabe lo que obtiene? Más necedad. Más necedad. Más necedad. Están como algunas caricaturas que vemos, y aquel que va a pasar con una tabla así y quiere pasar por la puerta, ¿no? Y no pasa. No, pero tenés que poner una derecha. No existe. Y termina cortando la madera para poder pasarla. Algunos actúan así, espiritualmente hablando. Insisten en cosas que no van. Insisten en vivir neciamente, cuando el Señor está diciendo, lo único que vas a recibir es contienda, dolor, tristeza. Y a eso luego, después, si no hay arrepentimiento, se le añaden otros tantos de males, porque el corazón se pone duro.
Entonces, sabe escuchar los consejos del que actúa sabiamente. Ahora el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Corintio. Recuerdan que tenían algunas situaciones particulares esta iglesia, ¿no? Los que hayan leído esa carta, los que hayan estudiado esa carta, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Lo encontró? Dígame. Capítulo 3, versículo 18. Dice: mas algunos están ¿cómo? Envanecidos. Primera de Corintios. Perdón. Ya estoy. Dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Cómo es esto? Pastor, ¿me está diciendo que tengo que ser sabio? Y la Biblia dice que tengo que ser ignorante. Y si alguno ahí desorientado agarra ese versículo mal interpretado, va a decir: no, tengo que ser ignorante, no tengo que estudiar, no tengo que hacer nada, porque... No. Vamos a leerlo otra vez. Nadie se engañe. Primero, ¿a quién dice? A sí mismo. La arrogancia, el orgullo, hace personas necias y que hacen que solamente sean sabios, pero en su propia opinión. Entonces hace esto, que se engañen ¿a quién? A sí mismo. Se autoconvencen de que lo que están haciendo está bien. Y eso es un engaño. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. No, pues yo tengo tantos años, entonces yo sé cómo son las cosas. Yo he escuchado personas que han estado, no sé, por decir un número, 30 años en la iglesia, y se han topado conmigo y me dicen: no, pues yo ya tengo 30 años, ¿qué me van a enseñar a mí? Ya sé todo. Ya sé cómo es el tema de la iglesia, ya sé. Y yo por dentro siento, no sabe absolutamente nada. ¿Verdad? Pero con amor decía: qué bueno, hermano, tantos años. Pero siempre hay algo que el Señor nuevo me quiere dar. ¿Por qué? Porque creen en una sabiduría humana, práctica en cuanto a manera de vivir. También, yo soy joven todavía, pero antes era más joven cuando recién comencé en la iglesia, y yo me decía: ¿qué me va a enseñar este pastorcito tan joven? Yo absolutamente nada. Y es el Señor. Ahí está el problema. La sabiduría humana dice: no, este sí, este no juzga según la apariencia, y un montón de cuestiones. Ahora la sabiduría que viene de Dios escucha la voz de Dios, busca al Señor. Y dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, cuando habla de este siglo se está refiriendo en cuanto al mundo. La gente de este mundo es muy sagaz, la tiene clara. Yo hago esto, aquello, lo otro. Si me falta, hago esto y ya lo arreglo por acá. Son MacGyver. Bueno, los chicos no conocen eso. Con 2 o 3 cosas te hacía una bomba atómica. Lo que necesitaba, te construía, ¿no? Y algunos son así, para el mundo, para el sistema. Enseguida te organizan todo. Ahora, ¿y para la iglesia? No sé. No tengo tiempo. Estoy cansado. Dice: si alguno se cree sabio, porque recuerde que sabiduría, ¿qué es? No es conocimiento, sino práctica. Si alguno se cree que la tiene re clara con lo que hace para el mundo, para el sistema, ¿qué dice la Biblia? Hágase ignorante. Está diciendo: eso no sirve para nada. Hace ignorante para que llegue a ser sabio. Sea un ignorante para las cosas del sistema, para alcanzar sabiduría en las cosas de Dios. Sebastián, permiso, voy a usar lo que vos estudiaste. Hace unos años, ¿no? Ahora después el Señor habló su corazón. Pero tantos otros, ¿no? De repente, bueno, a ver, ¿cómo
impactar en el mundo laboral, en la iglesia, cómo tener un buen liderazgo. Y bueno, ahora hay coaching cristiano, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Parece bueno. Pero ¿de dónde viene eso? Yo he leído un poco de los fundamentos de eso y digo, no tiene nada que ver con lo que enseñaba Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y esto se pone de moda y se incorpora en muchas iglesias también. Y entonces me he encontrado de hecho con personas que tienen un seminario en la iglesia, qué bueno, ¿y qué enseñan? Y le digo, enseñamos introducción bíblica, Pentateuco, los libros de Romanos, teología, etc. Porque nosotros tenemos en nuestra iglesia también un seminario. ¿Y qué enseñan? Liderazgo. Ajá. ¿Qué más? Marketing. Ajá. Corte y confección. No. Cada risa, usted dice que tiene que ver. ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué? Porque el corazón tiene otras cosas y no se ajusta a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que si somos sabios, según el sistema del mundo, mejor hagámonos ignorantes. Para ser sabios para Dios. La sabiduría viene de Dios. Y el único camino es Jesús. Comunión con Él. La verdad es Él. Tenemos que conocer a Jesús, conocer a Dios para ser sabios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, en nuestro seminario no hay una materia que se llama liderazgo, hermano. Si usted está esperando eso, no hay. No. Si, por ejemplo, hay una materia que vamos a tener que si estudiamos y vamos a ver, pero yo no me acuerdo si la tenemos ya en el programa, pero se llama, por ejemplo, ética cristiana. ¿Cuánto nos hace falta eso? ¿Cómo comportarse como cristiano? Evidencias cristianas. ¿Cuáles son las evidencias de un verdadero cristiano? Se suplantan por tantas cosas que son de sabiduría humana, del sistema, y reemplazan lo verdadero del Señor. ¿Amén? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a Dios. Porque la sabiduría del mundo no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Y estamos hablando de conocimiento puesto en práctica. Eso es sabiduría. Nada tiene que ver con el sistema. Ya como para ir viendo los últimos, volvemos al libro de Proverbios, que nos habla mucho de esto, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, la sabiduría no da lugar al orgullo. Una persona que es sabia y está llena de la sabiduría de Dios no da lugar al orgullo. A ver, es verdad, podemos momentáneamente tener nuestros arranques, ¿verdad? Podemos equivocarnos, pero no le damos lugar, no se arraiga en el corazón. Rechazamos la sabiduría, la persona sabia no le da lugar a la soberbia, porque la soberbia trae, ¿saben qué? Deshonra. Deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No te exaltes a vos mismo. La sabiduría está con los humildes. Humildes. Y bueno, los humildes no como los fariseos, ¿eh? Los fariseos agarraban cuando iban a ayudar, ¿qué hacían? Y andaban. ¿Qué te pasa?
Estoy ayunando. Que no se entere nadie que estás ayunando, hermano. Las hermanas ahí, pónganse, no sé qué. Si el que tiene que saber es Dios. Una falsa humildad no sirve. La humildad es actuar en favor del otro. Siempre pensando en el otro, no en mí mismo. Siempre pensando en la iglesia, no en mí mismo. Porque la humildad es lo contrario al orgullo. El orgullo que me lleva a pensar en mí. En lo que a mí me causa placer, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me parece, en lo que yo creo cómo deberían ser las cosas. Es el orgullo que invade el corazón, pero cuando está invadido y lleno de la sabiduría de Dios, es un corazón humilde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada vez menos cuando dicen, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, no da lugar al orgullo. Proverbios capítulo 9. Menos mal que no se fueron. Una vez me pasó, hermano, me cuento, total, ya se pasó tantos años, por ahí por la provincia de nuestro hermano Ariel. Me invitaron a predicar a un congreso ahí de líderes. Y yo había llevado un mensaje y la noche anterior de ir, el Señor me empezó a poner en el corazón a hablar del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de la gracia, de hablar del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a hablar del Espíritu Santo. Ahí nomás preparé algo y empecé a dar, hola, qué bien, qué lindo, que vinieron los hermanos, todo bien. A la mitad del mensaje se empezaron a parar 1, 2, 3, 4, quedaron 5, se fue todo. Hasta el pastor. De verdad, hasta el pastor se fue. No querían escuchar la obra del Espíritu Santo. Y se fueron. Pero de los que quedaron, que fueron poquitos, viene un matrimonio quebrantado de corazón. Dice, pastor, hacía tanto tiempo que necesitábamos escuchar este mensaje. Un matrimonio. ¿Cuántos kilómetros hay, Ariel? 1.500. 1.600 kilómetros viajamos para que un matrimonio reciba ese mensaje. La verdad es que fueron todos fuera, estaban tomando mate fuera de la casa. Era una quinta, era un lugar apartado. Yo seguí dando el mensaje como si estuvieran todos, por supuesto. Y Dios obró en ese matrimonio. Después averigüé, claro. Ni lo mencionaba el Espíritu Santo. Menos mal que usted no se fue. Bien, entonces, ahora, capítulo 9 de Proverbios, verso 10 dice: el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Lo debe tener marcado en su Biblia, me imagino, este pasaje, ¿no? Todos buen cristianos. Puede ser que no lo tenga marcado, pero es importante. ¿Por qué es muy importante? Porque el que es sabio honra al Señor. Sabe quién es Él y le va a obedecer. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahí estás arrancando. Si reconoces que Él es Dios, si honras a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. ¿Escuchaste esa frase? Por sobre. Sí, pastor, todas menos. Sobre todas las cosas. Eso significa ser temeroso de Dios, tener a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y agrega, y el conocimiento del Altísimo, de Dios, es la inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Conoce más a Dios. ¿Quieres ser sabio? Pon en práctica lo que Dios te dice. Honrar a Dios
el temor a Dios. Y algunos dicen, no, sí, pero yo honro a Dios y tengo temor a Dios, pero viven como el llanero solitario. Viven como en el libro de los jueces, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. No, a mí me parece que es esto, me parece que es lo otro. Bueno, cuando usted tampoco se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, no está respetando a Dios. Y algunos se olvidan de eso. No, yo tengo temor de Dios y honro a Dios. Ay, pero no te estás sujetando a la iglesia. Y entonces, ¿qué temor de Dios estás teniendo? Si la autoridad que está en la iglesia la puso Dios. Ahora, si usted piensa de que yo no soy de Dios, váyase. Las dos puertas están abiertas. Con toda libertad, y después vamos, tomamos mate, comemos asado, lo que quieran. Asado sobre todo si invitan. Pero no esté en un lugar donde usted cree que Dios no ha puesto al pastor en ese lugar. No, pastor, no diga eso. Dice si le vale, bueno. Yo más de una vez, hermanos, lo digo con toda sinceridad y creo que es muy sano. He orado al Señor, nuestro Señor, aquellos que no son tuyos, que sigan su camino. ¿Para qué? ¿Te has perdido el tiempo? Porque hoy tal vez esta misma mañana muchos están escuchando otro tipo de mensaje, ¿no? Capaz que el que está dando el mensaje sabe de coaching, yo no sé de coaching. Donde ahí se utiliza la psicología. Entonces depende cómo usted esté sentado, cómo haya cruzado las piernas, cómo esté mirando, entonces, le está pasando esto, entonces yo justo apunto a eso. Todo apunta a las emociones humanas. Ahora, yo no necesito absolutamente nada de eso porque el que obra en el corazón suyo y el mío es el Espíritu Santo de Dios. No, pero tenemos que incorporar estas ciencias a la iglesia para ser más efectivos en el ministerio. ¡Mentira! Porque si yo incorporo todo eso, estoy diciendo que Dios no puede. Estoy diciendo que el Espíritu Santo es insuficiente. ¿O no? ¿Que no puede el Espíritu Santo cambiar el corazón del hombre? Y entonces, ¿por qué necesito incorporar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Pensemos en eso. El capítulo 1 de Proverbios, el Proverbio 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensatos. Si usted está escuchando este mensaje y usted no lo toma y no lo pone en práctica, está siendo insensato. ¿Recuerdan que habla también en la Biblia de las vírgenes insensatas? Aquellos que, bueno, algún momento va a venir, no tenían aceite en la lámpara. Bueno, tenemos tiempo todavía. Más tarde, mañana, después. No sea insensato. Ponga en práctica la voluntad de Dios hoy en su vida. Sea sabio hoy. Hoy mismo, no ni mañana. Pues vino, comenzaron las bodas y se quedaron afuera. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, es honrar al Señor por sobre todas las cosas. Y los insensatos desprecian esto. Y también la enseñanza. Porque Dios ha establecido en su iglesia, y estoy diciendo específicamente en esta congregación, en su iglesia, en conjunto, pastores y maestros que enseñan la palabra de Dios. Y es muy insensato, es actuar sin razón, no poner en práctica lo que se enseña de la palabra de Dios.
Y si dice, no, pero yo tengo mis planes, yo tengo esto, yo tengo mis formas, está bien, ok, sea insensato, imprudente, necio. No lo estoy diciendo yo. Dice la palabra de Dios. Y yo me lo digo a mí mismo. Martín, no seas insensato, no seas necio, no seas imprudente. Siempre seguí actuando según el propósito de Dios en tu vida. Deja de lado cosas. Tenés que dejar cosas, sí. ¿Y cuál es el problema? Me dice Dios. Y no, porque pero y no soy yo tu guardador, no soy yo esto. Y bueno, está bien, tenés razón, Señor. La otra opción es hacerlo vos, a tu manera. Pero a tu manera no vas a recibir las bendiciones de Dios. Y si en algún momento Dios te va a llamar la atención. La sabiduría ama la enseñanza. Quiere saber más, quiere conocer más. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Por eso hay muchos que se esfuerzan y estudian la palabra y vienen cada sábado. Algunos llegan de trabajar, otros vienen de estar, como decía, los adolescentes, desde la mañana temprano, siguiendo todo el día y vienen. El pastor Simón mismo viene de lejísimos para dar la enseñanza. Aman conocer más a Dios y es una prioridad en su corazón y en su vida. Salmo 111:10, el último. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Fíjense cuántas veces lo repite la Biblia, ¿no? En distintos pasajes. Y dice además, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Qué es ser sabio? Practicar sus mandamientos. No, está bien, pastor, yo no robo, no esto, no lo otro. Ajá. ¿Y no le estás robando el tiempo a Dios? Pensad, ¿no será que? Ayúdanos, Señor, a contar bien nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. El pasaje de Efesios que habíamos leído al principio nos nombra dos tipos de personas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver. Los sabios y los necios. Muy bien. Ahora, necios, asofos, del griego. Bueno, en realidad, justamente es la negación del sabio. Si lo tenemos que transcribir literalmente, significa no sabio. Pero también justamente se puede traducir al castellano como imprudente. Qué imprudente, ¿no? Está la barrera baja y pasa igual con el auto. No pasa nada, yo ya le tengo el tiempo al tren. Terminó otra estación, ¿no? Gratis. Hay unos cristianos que viven así, ¿no? Y yo como pastor me pongo nervioso. Oro por ustedes. Por algunos en especial, Señor, está la barrera baja y pasa. Está sonando la campana y esto pasa igual. No se están dando cuenta o no quieren darse cuenta. Sí, se dan cuenta. Está sonando la alarma, la barrera está baja e insisten en pasar igual. A veces vemos en las noticias, ¿qué pasó por la cabeza a ese tipo? De que estaba la barrera baja, Dios les habla de una manera, de otra manera, le prende la alarma, le baja la barrera, el banderillero haciéndole así, y no, igual siguen de la misma manera, no cambian.
Estás igual. Hasta que los agarra el tren. Cuando los agarra el tren, y dicen, ay, por qué. Y algunos son más duros todavía y dicen, ay, pero nadie me avisó. La barrera, la alarma, el banderillero. Dios va dando señales en tu vida para que te des cuenta si estás bien en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios o no. Pues llega un momento que te choca el tren. Necio, imprudente. Y después sí están los sabios. La palabra griega para sabios es sophos. Necios es asofos. Sophos. Y la raíz de esta palabra es la conjugación de dos palabras griegas que significan por un lado inteligencia y por el otro lado la práctica. Entonces, los sabios son aquellos que inteligentemente ponen en práctica el hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Menos, Bueno, el Señor dice, si 2 o 3 se pusieron de acuerdo, es suficiente. Amén. Creciendo en sabiduría, hermanos, el texto principal que usamos es: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien, ¿qué? El tiempo. Porque los días son malos. En primer lugar, entonces, la sabiduría viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios es buena, benigna. No da lugar al orgullo. Vale más que todo lo material, que cualquier riqueza. Sabe comportarse hacia los de afuera. Sabe escuchar los consejos. No se enreda en el sistema, sino que es sabio para con Dios, aunque se vuelva un ignorante para el sistema. No da lugar al orgullo. Siempre honra al Señor, es decir, que lo pone en primer lugar. Ama la enseñanza. Y por último, practica la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, muchos dicen la palabra de Dios, se creen sabios, pero si esa sabiduría no proviene de Dios y no estamos actuando según la voluntad de Dios, es una sabiduría humana. ¿Y qué dice que es? Terrenal, animal, no le diga animal al hermano, y diabólica. Bien. Pero si no está actuando en el propósito y la voluntad de Dios, está actuando terrenalmente, de una manera animal, irracional, quiere decir eso. Sin sentido lo que está haciendo. Está pasando la barrera. Está baja la barrera, la alarma sonando, el banderillero haciendo. No, insisto. Animal. Y diabólica. ¿Por qué? Porque, hermanos, no se engañen. Si usted no está haciendo la perfecta voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del diablo. No hay intermedio. Porque ese es el peor engaño que Satanás trae justamente incluso a los cristianos, ¿no? Bueno, pero no estás haciendo nada malo. Simplemente no fuiste a hacer tal cosa, simplemente lo otro. No, estás pecando. Porque pudiendo y sabiendo hacer el bien y no lo haces, es pecado. ¿Amén? Así que, creciendo en sabiduría. Tenés que crecer en sabiduría. Y es una sabiduría práctica. ¿Y ello va a redundar en qué? En la iglesia, en tu familia, en el barrio, en tu lugar de trabajo. Si actúas sabiamente. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy, más tarde, luego, vamos a tener una reunión de obreros que ya han sido convocados, etc. Y tiene que ver con esto también. Amén. Y todos aquellos que, yo creo que todos los que están acá aspiran a estar al servicio del Señor.
¿verdad? Tienen que ser sabios. Sabios. Sobre todo, como lo leímos una y otra vez con respecto a la sabiduría, es saber invertir bien el tiempo. El tiempo. Porque el tiempo es algo que Dios nos ha dado para que nosotros lo administremos de tal manera que nosotros honremos a Dios por sobre todas las cosas. ¿O no será que estás honrando a otra cosa y estás convertido en un idólatra? ¿Cómo, pastor? No soy un idólatra. Si tenés algo por encima de Dios, es idolatría. Y Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie ni con nada. Amén. Así que es un buen momento esta mañana para acercarnos a Dios y decirle: Señor, dame sabiduría. Dame esa inteligencia que proviene solo de ti, que tiene que ver con el conocimiento de tu palabra, de tu voluntad para este tiempo, para mi vida, para mi familia. Padres, sean sabios con sus hijos, abuelos, tíos. El sabio es un ejemplo a seguir para los que vienen después. Amén. Lo que usted ponga en primer lugar en su familia va a ser lo que sus hijos también van a poner en primer lugar. Pero Dios es tan bueno que a veces, aunque los padres se equivocan, Dios actúa en misericordia. Amén. Pero yo voy a tener que dar cuentas. Dios nos ha dado el privilegio de poder dejar un ejemplo para las generaciones que vienen. Para todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, el domingo que viene, el tercer domingo, ¿verdad? El mes. ¿Qué pasa el tercer domingo del mes? Se reparten. Amén. Muy bien. Uno que se acuerda, bien, todos se creen. Vamos a repartir folletos. Yo estoy llorando, hermano, por eso. Después voy a poner el mensaje. Porque la idea era, veníamos más temprano, orábamos juntos acá, salíamos a evangelizar y luego veníamos todos juntos a alabar al Señor. Pero no vino nadie. Cuando digo nadie es muy pocos. De hecho, la idea era, oramos, salimos a repartir, los músicos estaban ensayando y salimos con los músicos. Le digo, vamos nosotros porque la tarea hay que hacerla igual. Entonces, hermanos, yo después en la semana voy a decirle en qué momento lo vamos a hacer, si vamos a hacer la entrada, también lo pensé, pero después pensaba, y siempre tanto les va a costar. No sé ustedes, pero yo me levanto muy temprano toda la semana y venir a las 9 acá no es problema. De hecho, a las 7 de la mañana nos levantamos todos los domingos. Yo decía, pero si vive acá, pastor. Bueno, pero yo me levanto a las 7 para prepararme para estar para la reunión. Nos despertamos a las 7, 7 y cuarto, levantamos a uno, al otro, preparamos, ayunamos. Yo vuelvo a leer el mensaje, lo repaso, etc. ¿Verdad? Es que se levanta usted para venir a la iglesia. Creo que lo que tardarían más son ustedes en el colectivo, no sé cuánto, hora y media, 2 horas de colectivo. 2 horas, pongamos, 2 horas. Nos levantamos a la misma hora, más o menos. Hay otros que no tienen 2 horas de viaje para llegar a la iglesia. Y ellos estuvieron a las 9 y cuarto acá, de la mañana. Entonces, a veces ponemos muchas excusas, a veces ponemos un montón de cuestiones. No, porque me quedé hasta tarde. Perfecto, quedate hasta las... No duermas toda la noche, pero honrar al Señor. Ese es el tema. ¿Qué estás poniendo en primer lugar? Me ha pasado muchas veces, muchos sábados, que nos hemos quedado hasta muy tarde porque fuimos a visitar a alguien o porque alguien vino a casa. Sin embargo, a la hora que teníamos que estar acá, estuvimos a esa hora. Y eso es ser sabio. Es algo práctico, chiquitito. Pero si no somos prácticos sabiamente en eso pequeño,
en otras cosas más importantes, menos, hermano.